¿Ok? El tema de hoy, ¿verdad? Es la vergüenza, culpa y la voz interna acusadora. El objetivo principal para esta sesión es para que ustedes puedan identificar la vergüenza tóxica y diferenciarla de la culpa y comenzar a desactivar la voz interna que nos acusa, y esa voz acusadora se forma desde la infancia. Y vamos a ver cómo vamos a trabajar esto. Eh, Buscando información sobre esto. Siempre me gusta, como les he dicho, me gusta siempre buscar desde la perspectiva hebrea y el pensamiento judío en cuanto a lo que es la sanidad, ¿verdad? No solamente psicológico. Me gusta también buscar, y en este caso me topé con unos términos que llamaron mi atención y quise profundizar un poco más en ellos, y es parte de lo que les voy a compartir hoy. Así que algo bien importante que nosotros tenemos que saber para poder entender, ¿verdad? Esta dinámica que vamos a tener hoy es que cuando nosotros hablamos de vergüenza, no es que estamos exponiendo alguna falla que nosotros tengamos, sino que estamos cuidando heridas que nos llevaron a sentir esa vergüenza. Porque aquí, ¿verdad? Nadie va a demostrar nada. Recuerden que este es un espacio donde nosotros tratamos con mucho respeto, con mucha confidencialidad, y donde podemos quitarnos esa armadura que a veces, ¿verdad? Ponemos para no mostrar lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Este es un espacio, ¿verdad?, que se crea para que usted pueda sentirse libre y pueda mostrarse y pueda mostrar sus emociones tal como las está sintiendo, sin que usted se sienta juzgado, sin que se sienta criticado, porque todos pasamos por situaciones y por emociones dolorosas. Así que vamos a comenzar, y quiero hablarle sobre el origen de la vergüenza. El origen de la vergüenza lo vemos desde Génesis. Vemos que en Génesis 3, después de que Adán y Eva desobedecen, el ser humano no corre hacia Hashem. Al ellos, ¿verdad?, tomar del fruto y ver, ¿verdad?, que cometieron un pecado o una afrenta, ellos no corren hacia Hashem, sino que ellos corren a esconderse. Y no porque Hashem lo fuera a rechazar, sino porque la vergüenza que les creó este acto rompió esa relación con Hashem. Y vemos cómo la Torah nos muestra algo clave sobre esto, ¿verdad? Cómo nos muestra que la primera consecuencia del pecado no fue castigo, sino que fue vergüenza. Y Hashem, vemos también que Hashem no comienza acusando. Hashem no los acusa, al contrario, Hashem viene y le pregunta, ¿dónde están? Entonces, en hebreo podemos distinguir el ashma y el busha. El ashma quiere decir que hice algo mal. Es un acto, es una acción. El, perdón, el busha es o nos dice, yo soy malo. Entonces, busha tiene que ver con identidad, mientras que ashma tiene que ver con un acto y con una acción, el busha tiene que ver con identidad. Y nosotros tenemos que entender que Hashem lo que corrige en nosotros son las acciones. Hashem no destruye identidades. Y esto es algo bien, ¿verdad?, que tenemos que entender. Entonces, vamos a profundizar un poco más sobre estos conceptos.
La definición básica desde la cosmovisión judía sobre Hashamá, aquí me sale como Hashamá, que significa culpa. Hashamá es la culpa. Y Hashamá no es solo decir me equivoqué, sino es decir, he transgredido algo que debía proteger. Vemos cómo en el principio Adán y Eva transgredieron el huerto, eso que ellos tenían que proteger. Y en la Torá, la Hashamá está relacionado con responsabilidad, con daño causado a Dios, al otro o a uno mismo, y con la necesidad del tikkun, que sabemos que, ¿verdad? El tikkun es la reparación, es el poder arreglar lo que hemos dañado o un ejemplo que nosotros podemos tener acerca de, ¿verdad? Hablar sobre este concepto Hashamá, que cuando una persona peque y sienta culpa, Hasham, lo vemos en Levítico 5, vemos que la palabra Hashamá también es por así decirlo, no sé si el término que voy a utilizar es correcto, pero es como un sinónimo de Asham, que es uno de los pecados que vemos en Levítico 5. Y la Ashamá se enfoca en el acto y no en la identidad. ¿Ok? En cambio, Bushá, que significa vergüenza, no es hice algo malo, sino que hay algo en mí. Entonces la vergüenza nos hace ver o nos hace sentir que hay algo malo en mí, que yo soy el malo, ¿verdad? En la tradición hebrea, la bushá toca la identidad, produce deseo de esconderse y rompe la conexión con Dios, con otros y con uno mismo. Vemos que en Génesis 2 al 3, antes del pecado, ellos no se avergonzaban. Ellos estaban bien, tenían relación con Hachén y no estaban en vergüenza. Después del pecado vemos cómo ellos se esconden. ¿Por qué? Porque aparece aquí la busha, aparece aquí la vergüenza. La busha nace cuando el alma pierde su sensación de seguridad relacional. Vemos cómo esa relación, al entrar a la vergüenza, ¿verdad? Vemos cómo esa relación con Hashem se rompe. La diferencia clave para el concepto que estamos trayendo aquí en cuanto a sanar las emociones es que Hashamá, que es la culpa, nos dice que hicimos algo incorrecto, pero esta culpa nos puede llevar a la teshuvá, nos puede llevar a hacer el tikkun, a reparar y sana con responsabilidad. Esto es cuando es una culpa sana, ¿verdad? Y esto es lo que estamos hablando en este concepto desde la culpa sana. En cambio, Bushá, que es la vergüenza, dice, ¿verdad? Nos hace sentir o nos decimos, yo soy incorrecto, nos lleva al aislamiento, se internaliza y vemos entonces cómo la Torah trabaja con Hashamá y no con Busha tóxica, ¿verdad? Porque también la vergüenza tóxica hace mucho daño. ¿Por qué les estoy trayendo esto? Porque esto se relaciona con las emociones. El Hashamá y las emociones, cuando el Hashamá, la culpa, cuando es saludable, viene una tristeza funcional y esa tristeza, esa culpa nos quiere llevar a rectificar, ¿verdad? A pedir perdón, nos quiere llevar a hacer un cambio. Cuando es saludable también, esa culpa trae remordimiento y ese remordimiento nos va a llevar a tomar una acción para cambiar, ¿verdad? Positivamente lo que hayamos hecho y trae una sensibilidad moral, ¿verdad? Porque está tocando, ¿verdad? Cómo moralmente somos nosotros. Cuando el Hashamá
es tóxico o cuando se distorsiona, ahí nos autocastigamos, ahí viene la ansiedad porque queremos perfeccionar todo, ahí viene el miedo a fallar. Entonces, la raíz emocional sobre esto es la responsabilidad. Cuando vemos Busha en cuanto a emociones, se puede manifestar como ansiedad social, miedo al rechazo, sentimiento de que no soy suficiente, bloqueo emocional, disociación o complacencia extrema. Y la raíz emocional de esto es miedo a perder el vínculo. ¿Ok? Entonces, Hashem viene a sanar, ¿verdad? Ese Achamá y ese Bushá, y él viene a sanar el Achamá se sana a través de la techubá. Nosotros podemos ir sanando, ¿verdad? Esa culpa a través de la techubá, haciendo techubá, entendiendo, ¿verdad? Que la techubá no es castigo, la techubá es que nosotros reconocemos que hicimos algo mal, la techubá es reparar, la techubá es volver al camino de Hashem. Y la teshuvá también es recuperar esa alineación. Como vemos en la palabra, ¿verdad? Que dice que confiesa y abandona, alcanza misericordia. Creo que ese es el Proverbio 28:13. Y la culpa sana cuando hay salida. En cambio, Bushá la podemos sanar con presencia y cobertura. Cuando nosotros miramos Génesis 3, vemos que Hashem no expone, al contrario, Hashem los cubre. Vemos, ¿verdad? Que hace un sacrificio, le quita las pieles para cubrirlos. Hashem los cubre y Hashem permanece. Aunque ellos fueron expulsados del huerto, aún así no estaba la relación tan cercana como estaba, pero Hashem permanece con ellos. La bushá se sana cuando no soy rechazado, cuando no soy expuesto y cuando sigo siendo visto con amor, ¿verdad? Esa vergüenza nosotros la podemos sanar cuando ya no nos sentimos rechazados, cuando no somos expuestos y cuando nos siguen viendo con amor. Esto es base, ¿verdad? De un apego seguro espiritual. Estábamos hablando la semana pasada, ¿verdad? Del apego. ¿Qué aplicación, verdad? Nosotros podemos traerle en esto y son preguntas que quiero traerle para que usted las anote y cuando usted tenga un tiempo, las conteste. Se las conteste usted mismo. Si tiene algo que anotar, yo le sugiero de verdad que anote estas preguntas y usted mismo se pregunte y se conteste. ¿Qué acción usted necesita reparar? ¿Qué puede aprender? ¿Qué límite necesita establecer? Usted va a hacer esto, pero lo va a hacer con responsabilidad, no lo va a hacer eh, autolesionándose, no lo va a hacer trayendo culpa ni vergüenza ni autolesionándose. Usted va a contestar estas preguntas con misericordia. Téngase usted mismo misericordia. Usted téngase compasión, es la palabra correcta. Contéstese esto con compasión, ¿ok? No se martirice más. Otra pregunta que podemos trabajar para la bucha y también les sugiero que las anoten y se las contesten después, es ¿de dónde aprendí que yo soy el problema? Y esto es bien importante porque muchas veces la vergüenza viene por sucesos que pasamos en la niñez, porque nos dijeron algo, porque hicimos algo y nos llevaron a hacernos sentir de una manera. ¿Dónde? ¿Dónde tú aprendiste que verdaderamente tú eres el problema? ¿Dónde? ¿Dónde aprendiste eso?
¿Quién te enseñó a esconderte? ¿Qué parte de ti necesita ser vista sin juicio? Aquí usted va a reconectarse sin una exposición forzada. Si no se siente bien haciendo esto, pues no se esfuerce. Tómelo con calma y luego más adelante vuelve y retome. Es bien importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que la culpa señala un acto que puede ser corregido. En cambio, la vergüenza hiere nuestra identidad y solo sana en relación. Así que cuando nosotros vemos en la Torá, Hashem corrige conductas, perdón, de culpa. Hashem restaura identidades, ¿verdad? La vergüenza contra la bushá. El enemigo acusa, nos trae una culpa distorsionada y Hashem llama de regreso al hogar, nos llama de regreso a Él. Para nosotros ir viendo también desde el marco psicológico, desde la psicología, la vergüenza tóxica se forma cuando el niño aprende que para ser aceptado tiene que esconder partes de sí. Y esa vergüenza se convierte con el tiempo en una voz interna que acusa y exige y nunca se satisface. Así que esa voz no nació contigo hoy. Esa voz, perdóname, esa voz no nació contigo. Esa voz se formó para protegerte del rechazo. Esa voz lo que hizo de niño fue protegerte. Si cuando de niño te decían que eres un miedoso, esa voz, ¿verdad? Y eso que te hacía sentir, soy miedosa, eso era para protegerte y no sentirte rechazado, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Pero lo que una vez te protegió, hoy día puede estar limitándonos. Y quiero ampliar un poquito más sobre este punto, sobre la voz acusadora, porque esta parte es bastante importante, porque como vemos desde la niñez, se nos implantó eso. Entonces, ¿cómo nosotros vemos cómo se forma esa voz acusadora? Cuando un niño crece, lo más importante para él no es tener una razón. Cuando un niño crece, lo más importante para ese niño es sentirse que pertenece a alguien, es sentirse que pertenece a un lugar. Entonces, si un niño percibe que el amor, la atención o la aprobación dependen de cómo él se va a portar, de que se va a portar de cierta manera, entonces su sistema emocional está aprendiendo que para ser amado tengo que esconder partes de mí. Y yo estoy segura que muchos de nosotros hemos tenido que trabajar y batallar con esas partes. ¿Por qué? Porque desde niño, y voy a poner ¿verdad? Eh, Mi caso, siempre me gusta hablarles sobre mí y ya ustedes me han escuchado anteriormente hablar sobre esto. De niña, yo siempre que tenía miedo, reaccionaba de una manera y cuando reaccionaba de esa manera se me regañaba y se me decía que no tenía que llorar, que no tenía que gritar porque yo no tenía por qué tener miedo. No tengas miedo, no seas miedosa. En vez de en ese momento darme un abrazo, decirme tranquila,
es normal que te sientas con miedo, pero mamá y papá están aquí cuidándote y te van a proteger. Yo no tuve eso. Cuando yo experimentaba un episodio de miedo, lo que venía a mí era que me regañaban. Y ese miedo hoy en día, ¿verdad? Ya de adulta, he tenido que ir batallando y trabajando en terapia para ir soltando, ¿verdad? E ir liberándome de ese miedo. ¿Por qué? Porque desde la niñez tenía esa voz, se me formó esa voz acusadora que me decía miedosa, miedosa, miedosa. Y de adulta eso me llevó, ¿verdad? A padecer de trastornos de pánico, ansiedad, depresión. Y he tenido, ¿verdad? Tuve que batallar con todas esas cosas y aún todavía estoy trabajando con esa voz acusadora. Así que esto es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué, qué voz interna acusadora desde niño se te formó a ti? Ves anotando para que puedas ir, ¿verdad? Trabajando con eso. Así que la voz acusadora, ¿verdad? Como les digo, se forma desde la niñez. A lo mejor en tu niñez no podías expresar tristeza porque entonces te regañaban y te decían, no tienes por qué llorar, no tienes por qué estar triste. No seas zángana, no seas estúpida, porque son cosas que a veces se nos decían. Tal vez te decían, no tienes por qué enojarte, eh, no tienes por qué equivocarte. Entonces, el niño lo único que hace y que puede hacer para poder sobrevivir a esa voz acusadora es que se adapta a ella. Entonces de niño uno se adapta, pero cuando uno va creciendo en la adultez, esta voz acusadora se puede ir creando, ¿verdad? En un problema en nuestra vida. Una de las adaptaciones que podemos tener a la voz interna es que esa adaptación, ¿verdad? No desaparece cuando crecemos, por eso le estoy diciendo, cuando crecemos no desaparece. ¿Por qué? Porque ya esa voz está internalizada en nosotros. Es como parte de nosotros. Y a veces es tan parte de nosotros que nosotros no podemos identificarla. No es hasta que tengamos un suceso que solo, porque muchas veces solo no podemos identificar bien eso. Con la ayuda de un profesional a lo mejor podemos identificar, ¿verdad? Eso que se hizo de nosotros, se internalizó ahí y es lo que me está creando el problema que estoy teniendo ahora de adulto para poder ir trabajando en eso. Pero eso se adapta, ¿verdad? No desaparece. Así que la voz que antes venía de afuera, que me decía, no seas miedosa, no tienes por qué tener miedo, esa voz entonces tiene algo mejor que hacer. Se convierte con el tiempo en una voz interior de nosotros. Ya no hace falta que alguien nos critique, sino que ahora nosotros mismos lo estamos haciendo. Para que ustedes vean, ¿verdad? Lo que hace esto desde la niñez. Y entonces, si ahora mismo yo estoy criticándome, si ahora mismo yo estoy lacerándome, por así decirlo, si yo misma estoy eh, diciéndome cosas que no tengo que decirme, que si soy miedosa, que si tengo miedo, que si no me quieren, que si no me aman, que si me abandonaron, que todas estas cosas es porque hay una voz, ¿verdad? Que se formó desde la niñez. Y esa voz suele ser dura, urgente y nunca se satisface esa voz. Por eso es que nos laceramos tanto emocionalmente cuando nos tratamos de esa manera. Así que esa voz parece tan real que se nos hace difícil poder identificarla. Por eso se nos hace difícil cuestionarla también. Pero desde la psicología sabemos algo importante. Esa voz no nació contigo.
esa voz se formó y se formó con una intención de protegerte del rechazo. Así que te decían, o si te exiges más, no te van a rechazar. Esa voz a lo mejor te decía, si exiges más, no te van a rechazar. Si no fallas, no te abandonan. Si eres perfecto, estás a salvo. Son cosas que nos puede estar diciendo esta voz. Así que cuando la protección que trajo esta voz en cierto momento, cuando esa protección se convierte en prisión, aquí viene algo bien importante. Vuelvo y repito, lo que una vez te protegió, hoy puede estar limitándote. Algo bien interesante que mientras yo hacía este estudio, esto me recordó un tipo de terapia que utilizó mi psicóloga para trabajar conmigo, el miedo, y la terapia que ella utilizó en ese entonces se conoce como la terapia de sistemas internos de familia. Y esa terapia es un tipo de modelo de psicoterapia, ¿verdad? Que ve la mente como si fuera un sistema de múltiples personalidades o personas. No quiere decir, yo sé que en el cristianismo y en estos eh, conceptos se saca esto de perspectiva. Esto no quiere decir que yo tengo múltiples personalidades. Esto quiere decir que hay partes en mi personalidad que se pueden identificar de cierto modo. Así que una de esas partes puede ser un crítico. Tengo una parte que me critica todo el tiempo, tengo otra parte que me está metiendo miedo todo el tiempo, tengo otra parte que me motiva, que me ayuda, que me hace motivarme para salir hacia adelante, tengo una parte que me protege. Ve, esto es lo que quiere decir, que dentro de nuestra personalidad nosotros tenemos estas partes que tienen creencias y roles propios junto, ¿verdad? Con un yo de sabiduría y cualidades. Entonces, este tipo de terapia a mí me ayudó mucho porque la, las partes, ¿verdad? Son como les mencioné. En este caso, la terapia utilizó estos términos, ¿verdad? Para esas partes, para poder lidiar con esas experiencias que yo tuve. Y ella nombró una de las partes que yo tenía como un manager que también se utiliza mucho en la... Entonces nombró otra de las partes que ella pudo identificar en mí como un bombero y otra de las partes como un exiliado. Entonces, el yo, ¿verdad? Es el núcleo de nosotros, es nuestra persona innata, las cualidades, las curiaciones, entre otras cosas. El manager lo que quería decir era que el manager era el que controlaba todo. El manager quería tener el control de todo y quería ser perfecto. Yo tenía una parte en lo que ella pudo identificar que yo tenía, ¿verdad? Ese manager que quería mantener esas partes que me estaban creando miedo y dolor, las quería mantener encerradas. No quería permitir que esas partes se expresaran y salieran. También estaba la parte bombero, que esta parte es la que reacciona. Esta parte es la que trae los comportamientos que yo pudiera tener impulsivos. En el caso mío, estos comportamientos eran la ansiedad y eran los ataques de pánico y eran pensamientos que no eran muy buenos, porque llegué a tener pensamientos de hacerme daño a mi propia vida. Llegué a tener esos pensamientos. Entonces, esos pensamientos a mí me creaban tanta carga que me llevaban a entrar a un ataque de pánico. Entonces, el exiliado era otra de las partes que ella pudo identificar. El exiliado eran esas partes de mi niñez y de mi juventud heridas, que estaban cargadas de dolor, de vergüenza, de miedo, de trauma, que estaban escondidas para protegerme.
¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo el manager y los bomberos, ellos dos estaban luchando para proteger ese exiliado que estaba ahí escondido y no me dejaban expresarlo. Pero ¿qué pasa? Lo que está escondido y lo que no podemos manifestar no se puede trabajar. No es hasta tanto ella comienza a trabajar conmigo en haciéndome entender todas estas partes y a llevarme a permitirme a no juzgar el manager porque el manager tenía una función de que quería prevenir el dolor. El bombero tenía otra función porque era el que me ayudaba y me daba esos comportamientos o a tener esos comportamientos que en ese momento no eran agradables, pero tenían esa función. Y entonces el exiliado, que era el más miedo que yo le tenía, ella me llevó a comprender, ¿verdad? Y a poder exponerlo. En cada uno de ellos, el manager, el bombero y el exiliado, ella me llevó en terapia a poder entenderlos, tener compasión de cada uno de ellos y me llevó también a mirar, a sentarme con cada uno de ellos. Y créame que cuando yo tuve eso en terapia fue muy liberador y me quitó muchos miedos de encima. ¿Por qué? Porque me enseñó a sentarme y a ver mis emociones, no a querer reprimirlas, porque volvemos a lo mismo. Si reprimimos las emociones, no las podemos trabajar y eso se va acumulando y por algún lado van a estallar. Van a estallar con enfermedades físicas y van a estallar con ansiedades, con depresiones, con cualquier otra cosa. Entonces, yo aprendí a aceptar cada parte, a aceptar ese manager, aprendí a trabajar a que cuando venía una situación a mi vida de miedo y el manager quería venir a intervenir, aprendí a sentarme con el manager y decirme, no, 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 te tranquiliza. Gracias por querer protegerme en este momento, pero yo necesito experimentar la emoción para poder trabajarla. Y entonces, hablándome así, eso me ayudó muchísimo. Y es bien, de verdad, estudiando esta parte, me vino este tipo de terapia y lo quise compartir con ustedes porque es una de las maneras en que un profesional de la salud mental puede trabajar con nosotros para nosotros ir entendiendo nuestras emociones e ir trabajando con cada una de ellas y nosotros ir cultivando la compasión en nosotros mismos. Así que esto fue como un paréntesis en medio de este estudio y quiero continuar, ¿verdad? Recordándole que esa voz que en algún momento de la infancia te ayudó a sobrevivir, es la que hoy puede estar impidiéndote descansar, disfrutar y confiar o recibir amor. Así que esa voz ya no te está protegiendo del rechazo externo. Esa voz hoy te está rechazando. Tú misma te estás rechazando por dentro. Así que eso no quiere decir que es porque tú seas débil, es porque tu sistema aprendió así. Algo bien interesante que nosotros tenemos también que entender que nuestro cerebro es tan, Hashem lo creó tan hermoso que siempre tiene la capacidad de aprender nuevas cosas, pero nosotros tenemos que educarle, porque el cerebro no sabe distinguir lo que es la ficción de lo que es realidad. Y nosotros tenemos el dominio propio que nos dio Hashem para nosotros enseñarle a nuestro cerebro e ir adaptándolo a lo nuevo que estamos aprendiendo y teniéndonos compasión. Así que esto significa también que tuviste que adaptarte temprano.
Hoy no estamos aquí para eliminar esa voz a la fuerza, no, no es eliminar a la fuerza, sino para que comiences a desactivar el dominio que ha tenido de ti por años. Cuando nosotros integramos esto y traemos esto eh, a la raíz de la Torá, ¿verdad? Nosotros vemos que en la Torá el acusador siempre empuja a la culpa y al escondite, pero Hashem, en cambio, nos llama por nombre, Hashem nos cubre y restaura la relación. La voz acusadora siempre te va a estar diciendo, tú siempre fallas, pero la voz restauradora te dice, estás aprendiendo. Así que si de ahora en adelante estás diciéndote, estoy fallando, no. Tu voz restauradora de hoy en adelante te está diciendo, estoy aprendiendo. Es bien importante, ¿verdad? Que tengamos esto en cuenta. Para ir concluyendo, quiero traerles un ejemplo bíblico donde podemos ver ay Dios mío, esta palabra, el achamá y el bushá tremendamente. Cuando yo estaba estudiando sobre este ejemplo bíblico, esto a mí me ministró tanto, de verdad que me ministró muchísimo. Y quiero hablarles de este relato bíblico que está en Juan 21. Esto es de verdad que yo espero que sea de bendición y le ayude en este día a poder tenerse compasión y a poder ir saliendo, ¿verdad? De esa voz acusadora, de esa culpa y de esa vergüenza que hayamos podido tener. Y quiero leerles, y le voy a leer el relato en Juan 21. Primero quiero leerle la palabra para entonces traerle esta aplicación hermosa que tiene esta enseñanza. Dice Juan 21 del 1, déjame ver, del 1 al 19. Después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, esto es bien importante. Esto cuando Simón Pedro dijo, voy a pescar, wow. Cuando yo lo vi desde esta perspectiva, yo dije, qué tremendo. Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era él. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Yeshua les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Yeshua, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor.
Vino pues Yeshua y tomó el pan y les dio y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Yeshua se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo cuando, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Cuando nosotros vemos en estos relatos, en este relato, ¿verdad? Pedro contextualmente cargaba con ambas. Pedro cargaba con Ashamá, con la culpa, y con Bushá, con la vergüenza de haber negado a su Señor. Pedro cargaba con la Shamá, con la culpa, porque había roto la palabra y cometido una transgresión de lealtad. También cargaba con Bushá, con la vergüenza, porque se sentía indigno de ser llamado discípulo. Por eso había vuelto a pescar su antigua vida. Él retrocedió. Recuerden que en uno de los relatos, cuando Yeshua los llamó, le dijo que iban a ser ahora pescadores de hombres. Cuando él entra en la vergüenza y en la culpa por haber negado a su Señor, la vergüenza lo llevó a su antigua vida, porque su identidad, de esa identidad que Yeshua le había dado al decirle: ahora serás pescador de hombres, esa identidad que le había dado Yeshua, ¿verdad? En cuanto a rol y propósito en su vida, esa identidad se rompió cuando él negó a su Señor. Entró la vergüenza, entró la culpa, y entonces vemos cómo él volvió a su antigua vida porque esa identidad se rompió. Entonces, para sanar, ¿verdad? Para sanar el uso de esa memoria de Pedro, Yeshua prepara brasas con pescado. Lo leímos en el relato, en el versículo 9, 21:9. Yeshua prepara, ¿verdad? Esas brasas con pescado. Esto a mí me voló la cabeza porque jamás en mi vida yo lo había visto. La palabra griega para estas brasas es antraquia. ¿Y sabes dónde aparecen esas mismas palabras? En el patio del sumo sacerdote donde Pedro negó a Yeshua. O sea, Yeshua estaba confrontando a Pedro y lo llevó al ver, al él tener ese pescado en esa brasa, al Pedro ver esas brasas, tuvo que su imagen y su mente tuvo que haberlo llevado a ese momento en el patio del sumo sacerdote donde él negó a Pedro. ¿Por qué? Porque cuando se quiere restaurar el dolor, ¿verdad? Y se quiere restaurar esa vergüenza y esa culpa desde una perspectiva, ¿verdad? Que nosotros podemos ver en cuanto a consejería y psicología. Yeshua recrea el escenario del trauma
por el olor al carbón, no para condenarlo, sino para desensibilizar el recuerdo y sustituir la bushá por una nueva experiencia de amor. Por eso es que en psicología, consejería y en terapia, para tú poder sanar algún trauma, tienes que confrontar, tienes que nuevamente enfrentarte a ese trauma. Y eso era lo que estaba haciendo Yeshua aquí en este momento al tener esas brasas. Ese olor a brasa, no me cabe la menor duda que tuvo que llevar a la mente de Pedro a ese momento en el patio del sumo sacerdote donde él negó a su maestro. ¿Por qué? Porque lo que Yeshua era desensibilizar ese recuerdo. Yeshua quería restituir esa vergüenza, ¿verdad? Por una nueva experiencia de amor. Entonces vemos también que la Hashamá, la culpa, lo lleva a la Teshuvá. Por eso le hace esas tres preguntas. Por eso Yeshua le pregunta tres veces, ¿me amas? Porque esto no era para torturarlo, sino para permitirle una restitución legal. Aquí Yeshua estaba trabajando tanto la vergüenza, la culpa, las emociones de Pedro, pero también le estaba trayendo una restitución legal, porque según verdad la mentalidad del hebreo del primer siglo, tres veces establecen una confirmación y eso quiere decir hazaká. Y este es un proceso que Pedro había negado tres veces y esas tres veces había generado una culpa objetiva. Yeshua le permite confesar tres veces generando un alivio legal. Yeshua estaba restituyéndolo nuevamente a su posición de pescador de hombre. Entonces vemos que aquí la lección es que la Hashamá se resuelve con la boca confesando la verdad que anula la mentira anterior. Así que podemos ver que de la vergüenza a la identidad, cuando Yeshua le dice, apacienta mis ovejas. Lo más profundo es lo que Yeshua hace después de cada confesión. Mira, es que yo te digo, yo leo esto y se lo traigo a ustedes y yo digo, qué grande es mi maestro, qué hermoso es mi Yeshua. O sea, él no vino a decirle a Pedro, me negaste tres veces, viste que te lo dije, que me ibas a negar tres veces y tú decías que ibas a morir, ibas a estar conmigo hasta la muerte. No, Yeshua no vino a eso. Mira cómo Yeshua fue preparando el escenario para restaurar esa identidad de Pedro nuevamente. Eso es algo poderoso y hermoso. Así que vemos que de la vergüenza a la identidad, cuando Yeshua le dice, apacienta mis ovejas. Lo más profundo es lo que Yeshua hace después de cada confesión. No dice, estás perdonado. Yeshua no le dice cada vez que Pedro le decía, tú sabes que te amo. Yeshua no le dice, te perdono. No. Yeshua le está diciendo, apacienta mis ovejas. La sanidad que hay aquí en la identidad de Pedro es que esa vergüenza le decía a Pedro, ya no eres pescador de hombre, eres un fracaso. Por eso es que vemos que él vuelve otra vez a pescar peces, pero Yeshua le devuelve el estatus. En la cultura del primer siglo, devolver a alguien su responsabilidad pública era la forma más alta de quitarle la vergüenza social. Miren qué hermoso esto. O sea, públicamente Yeshua le está diciendo, le está devolviendo el estatus a Pedro. Le está diciendo y le está quitando esa vergüenza. ¿Cómo nosotros podemos enfocar esto a nuestra salud mental?
en que Yeshua no se queda en el pasado emocional de nosotros. Yeshua le da un propósito futuro a nuestro, a nuestra salud mental y a nuestras emociones. La vergüenza se cura mediante la reintegración al servicio y a la comunidad. Miren qué hermoso este ejemplo bíblico de Ashama y Busha. Esto a mí me ministró tanto y me llenó de tanta emoción, porque nunca en mi vida había visto esta perspectiva en cuanto a este relato de Pedro. Y para ir culminando y cerrando, ¿verdad? Esta estudio de hoy. Necesito, ¿verdad? Que ustedes vayan con todo esto que hemos hablando, cuando usted tenga un tiempo, ¿verdad? A solas en su casa, que usted tenga un tiempo en el que usted cierre sus ojos y se sienta cómodo y usted se imagine a Hashem, a Yeshua, mirándolo sin reproche. Que usted comience a escuchar su ser interior que te diga, no eres vergüenza. Eres mi creación. Que te digas, soy creación de Hashem, no soy vergüenza. Y que repitas nuevamente, mi identidad no nace de la acusación, sino del amor. Así que hasta aquí, ¿verdad? Este estudio hoy, espero que haya sido de bendición y que usted pueda luegamente, cuando yo suba el video, usted lo pueda volver a ver y usted comience desde hoy a tenerse compasión y a ir trabajando con la vergüenza y la culpa de algo, ¿verdad? Que desde niño nos fue implantado, ¿verdad? Aprendimos a ser así. Vamos a ir soltando eso. Así que yo espero que esto haya sido de bendición y